Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta breve charla que vamos a tener el día de hoy. Bienvenidos, espero sea de mucho de su utilidad y que lo que podamos revisar el día de hoy en este breve espacio les pueda servir para el funcionamiento de sus empresas, donde ustedes colaboran o las cuales ustedes dirigen. Bienvenidos, me presento, mi nombre es Mayra Cortés, yo soy psicóloga y maestra en Administración de Negocios y soy la secretaria de la Psicología Laboral y Gestión Empresarial del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Michoacán. Y el día de hoy pues tengo el gusto de compartirles este tema que es de suma importancia para el desarrollo de las empresas. Entonces el tema que vamos a revisar o de lo que vamos a platicar el día de hoy es sobre el comportamiento organizacional. ¿Qué es el comportamiento organizacional? ¿Cómo debo analizar? ¿Qué debo detectar de este comportamiento organizacional? ¿Y cómo me va a servir para posteriormente hacer un plan adecuado de desarrollo organizacional que me dé los resultados que yo espero dentro de mi organización? Así que bueno, pues bienvenidos y vamos a comenzar. No sé si nos hemos preguntado, o ustedes como empresarios, como emprendedores o también como colaboradoras de una empresa, se han preguntado qué sucede dentro de mi empresa, qué sucede en torno a los resultados. Es decir, ¿estoy cumpliendo los objetivos de mi empresa tiene un valor económico agregado? ¿Mi empresa se renueva constantemente? ¿Mi empresa está en constante crecimiento? Los invito a que nos hagamos estas preguntas para poder entonces entender a partir de dónde debemos analizar el comportamiento de nuestra organización. Debemos recordar que aquello que no se mide pues no puede ser mejorado. Entonces es importante tener un conocimiento amplio de qué está sucediendo en nuestra empresa. Puede ser que tal vez alguno de los objetivos no los logremos cumplir o que tal vez el valor económico de nuestra empresa no esté en crecimiento o quizás que esté en riesgo de la quiebra, de la extinción, o pues que por más que hacemos y hacemos, no logramos que nuestra empresa crezca. Esto generalmente sucede porque estamos trabajando en el punto equivocado. No hacemos un análisis previo de qué es lo que realmente sucede en la empresa, qué se requiere realmente en la empresa para poder tener mejoras. Y entonces, pues resulta que si nos cuestionamos todo esto, podemos también darnos cuenta que hay un impacto en la productividad, en la adaptabilidad y flexibilidad, en la calidad, en la innovación y en la satisfacción del cliente. Es decir, todos estos indicadores van a verse reflejados en estos otros indicadores, que es la productividad, se los vuelvo a repetir, la adaptabilidad, la calidad, la innovación y la satisfacción en el cliente, ¿sí? Y estos indicadores, a su vez, pueden estar sucediendo en nuestra empresa por estos otros indicadores que tienen que ver con el recurso humano. Es decir, el desempeño de los colaboradores, su compromiso, su fidelidad, la satisfacción que tengan en el trabajo y la ciudadanía organizacional. Dicho comúnmente, pues qué tan puesto tengan la camiseta. Entonces, todo esto que tenemos aquí, que son indicadores de recursos humanos, van a impactar directamente sobre los indicadores de mi organización, sobre la productividad, sobre todos estos que les mencioné hace un instante. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo ello? Pues en definitiva, el comportamiento y las actitudes de los recursos humanos en mi empresa o en la organización que yo represento va a impactar directamente sobre los resultados de las mismas. Sí, por esto, de aquí partimos para darnos cuenta que es importante el estudio del comportamiento organizacional. ¿Y cómo vamos a entender el comportamiento organizacional? Pues como aquella disciplina que estudia el comportamiento de las personas dentro de la organización. Es decir, vamos a entender por qué mis colaboradores se comportan de determinada forma, por qué a lo mejor aunque yo capacito y capacito, no estoy teniendo los resultados obtenidos, por qué aunque trato de darles un buen trato, motivación, de cumplir con todos los requisitos que nos marca la Secretaría del Trabajo, de cualquier forma no estoy quizás
obteniendo los resultados que yo espero. Entonces, para eso nos sirve el comportamiento organizacional, precisamente para entender por qué es que las personas se comportan de determinada forma dentro de una organización, y entonces así de esta forma podamos ejercer estrategias para obtener el comportamiento deseado. Entonces, el comportamiento organizacional nos va a retratar la continua interacción y la influencia recíproca que hay entre las personas y las organizaciones, recordando que vamos a buscar que las organizaciones cumplan sus objetivos, pero que también las personas, los recursos humanos que colaboran conmigo, cumplan sus objetivos individuales. Y en la medida en que ellos vayan cumpliendo esos objetivos individuales, van también a sumar al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Entonces, a través de la aplicación del comportamiento organizacional de esta disciplina, vamos a buscar que las personas se sientan satisfechas con su trabajo y al mismo tiempo se van a elevar las normas de competitividad y desempeño en la organización, ¿sí? Entonces, la aplicación de esta disciplina va a traer beneficios tanto a los colaboradores, pero también y en gran y quizás mayor medida a la organización. ¿Qué vamos a hacer para estudiar el comportamiento organizacional? Se tiene que dividir a la empresa en 3 niveles, ¿sí? Lo que es el comportamiento macroorganizacional, el comportamiento mesoorganizacional y el comportamiento microorganizacional. Es decir, va a ser como si sacamos una radiografía completa de la organización para poder tener el panorama desde lo macro hasta lo micro. ¿Qué está pasando a nivel estructura, qué está pasando a nivel grupal y qué está pasando a nivel individual? Ahorita vamos a revisar cada uno de estos niveles del comportamiento organizacional de manera más detallada. Entonces, cuando yo quiero tener esa radiografía de mi empresa, lo primero que debo de hacer es analizar qué pasa a nivel macroorganizacional. Es decir, cuál es el comportamiento del sistema organizacional como un todo, entendiendo a la organización como un todo, una complejidad en la que mueves una parte y vamos a tener una reacción en alguna otra parte, un sistema que va completamente engranado y debemos observarlo como un todo en primera instancia para poder entenderla. Entonces, el comportamiento macroorganizacional se va a basar en el análisis de la estructura y diseño organizacional. ¿Cuál es la estructura organizacional de mi empresa? ¿Cómo está diseñado? ¿Cómo es el organigrama? ¿Qué tipo de administración utilizo? Si administro de manera tradicional o administro de manera moderna, ¿sí? ¿Cómo es la comunicación en mi empresa? ¿Cómo es la comunicación entre los jefes y los colaboradores? ¿Cómo es la comunicación entre los colaboradores? ¿Qué medios de comunicación internos tengo? También, ¿qué medios de comunicación externos utilizo? ¿Cómo es el liderazgo? ¿Sí? Si es un liderazgo que es autoritario o es un liderazgo que impulsa a los colaboradores a participar en el desarrollo de la misma. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quién toma las decisiones? Si están solamente enfocadas en una persona o todos pueden tener poder de decisión dentro de sus puestos. Todas estas cuestiones organizacionales a nivel macro nos van dando un panorama general de la organización. ¿Cómo se maneja el estrés también en la organización? Si estoy cumpliendo con las normas en torno a las cuestiones de riesgo psicosocial, si no las estoy cumpliendo, qué puedo mejorar al respecto, cómo se manejan los conflictos, si se puede dar la negociación entre ambas partes, entre jefes y subordinados o colaboradores, cómo es el poder y cómo son las políticas organizacionales en general, ¿sí? Entonces vamos a estudiar a la conducta de las organizaciones enteras desde el análisis de estas cuestiones, comunicación, liderazgo, estructura, que ya les mencioné, y eso nos va a permitir tener un panorama en general de la organización, ¿sí?
desde qué estilo de administración utilizan. Si nosotros observamos que es un estilo muy tradicional, pues ahí ya podemos también hipotizar sobre cómo puede ser la comunicación, sobre cómo es el liderazgo, cómo se manejan los conflictos, etcétera, etcétera. Y para esto, pues se utilizan algunas pruebas ya estandarizadas para medir cada una de ellas. También utilizamos lo que es la observación directa, las entrevistas con los colaboradores, con los jefes, entre otros instrumentos que nos permiten poder tener esa radiografía general de la empresa. Una vez que yo ya sé a nivel macro qué es lo que pasa con esa empresa, con esa organización, también es importante saber qué pasa con los equipos de trabajo. A lo mejor todo funciona, tengo una estructura adecuada, manejo bien la negociación, el liderazgo es el mejor, pero quizás hay un problema en una determinada área de la organización. Y entonces aquí es donde entra el comportamiento mesorganizacional, que es el estudio del comportamiento de los grupos y los equipos de la organización. O sea, me voy a adentrar entonces ya a estudiar cada área de la organización, cada equipo de trabajo y ver qué está sucediendo en ese equipo de trabajo. A lo mejor la organización en su globalidad impulsa mucho la comunicación y la promueve, pero quizás en una área en particular de esa organización exista algún conflicto en ese tema de la comunicación. Y entonces, aunque trabajemos a nivel macro la cuestión de la comunicación, en ese equipo particular existe esa problemática y entonces es necesario identificarla y trabajar a nivel intermedio o a nivel de equipos o grupos. Entonces, el comportamiento mesorganizacional o intermedio se va a basar en investigaciones sobre los equipos de trabajo, el facultamiento en la toma de decisiones y las dinámicas grupales. Aquí vamos a buscar encontrar formas de socialización que incentiven la cooperación entre las personas y que aumenten la productividad del grupo y las combinaciones de aptitudes de los miembros de un equipo para mejorar el desempeño colectivo. O sea, aquí voy a impactar directamente en los equipos de trabajo, desde el liderazgo que hay, pero dentro de ese equipo, cómo trabajan a través de diversas dinámicas, de diversas capacitaciones en las que se puede ayudar a que ese equipo de trabajo trabaje de manera más ordenada y coordinada y pueda dar los resultados que se están esperando específicamente de ese equipo de trabajo. Entonces, a través del análisis del comportamiento mesorganizacional podemos detectar problemáticas en las organizaciones a nivel de equipos de trabajo o de grupos o de áreas en particular y establecer estrategias para su mejora. Y finalmente, pues nos vamos a enfocar también en el estudio del comportamiento microorganizacional. ¿Qué vamos a revisar en esta área? Pues el comportamiento del individuo que trabaja en la organización. Supongamos que ya identificamos, ya estudiamos a un equipo de trabajo e identificamos que todos los procesos, que saben trabajar en equipo, que tienen buen liderazgo, que todos los procesos son adecuados en ese equipo de trabajo. Pero también al hacer ese análisis, identificamos que hay una persona exclusivamente que es la que está inconforme con el trabajo. Entonces, a través del estudio de su comportamiento ya como individuo, podemos entender las diferencias individuales que tiene esta persona, la personalidad, la percepción que tiene, la motivación, su satisfacción en el trabajo, ver específicamente qué está sucediendo con ella, que no se está sumando al trabajo de equipo y que no se está sumando a cumplir los objetivos que como organización nos hemos impuesto. Entonces, aquí vamos a centrarnos en los efectos que tienen las aptitudes para la productividad de las personas.
¿sí? Cómo las actitudes, las aptitudes, las competencias también, las características individuales de cada sujeto repercuten en la productividad que ésta tenga dentro de la organización. Vamos a centrarnos también en cómo se siente o cómo percibe esa persona de manera individual su centro de trabajo. Y podemos detectar cuestiones tan sencillas y tan básicas, pero que tienen un impacto muy alto dentro de la organización. A lo mejor a ese colaborador que está generando problema, al momento que nosotros nos acercamos a él y entrevistamos qué es lo que está sucediendo, por qué no se encuentra del todo satisfecho y no está cumpliendo con los objetivos, quizás detectamos que tenga alguna problemática familiar, que tenga alguna problemática con sus horarios, y a lo mejor el negociar su horario de entrada 15 minutos antes y salir 15 minutos después, el hacer ese pequeño ajuste en el horario, quizás para él le resuelve la vida, porque le quita la problemática de no encontrar, por ejemplo, quien lleve a su hijo a la escuela, ¿no? Entonces, ya al momento de nosotros tener ese acercamiento individual con el colaborador, podemos detectar cuáles son las necesidades que tiene en particular, cuáles son las problemáticas que tiene en particular, y hacer una negociación en donde nosotros como empresarios, como dueños de la empresa o cabezas de una empresa, le ayudemos a ese colaborador en la resolución de esa problemática sin que se vean afectados obviamente los resultados de la empresa ni el trabajo del día a día, sino qué podemos negociar para darle un apoyo y que éste a su vez deje de tener esa problemática, y quizás esa problemática externa que tenía pues era la que hacía que el colaborador estuviera ausente, que no estuviera siendo productivo. Entonces, por eso es importante también analizar qué pasa con el comportamiento de manera individual en nuestros colaboradores. Y pues también vamos a indagar su satisfacción laboral y aquello que los motiva a desempeñar sus tareas. Entonces, ¿para qué nos va a servir tener esta radiografía del comportamiento humano de nuestra organización? Pues nos va a permitir predecir comportamientos futuros de las personas, conocer cómo son los equipos de trabajo, conocer cómo son cada uno de los colaboradores y poder predecir qué es lo mejor para la organización, si tal estrategia que estoy diseñando es adecuada o no es adecuada, dependiendo del conocimiento que ya tengo del comportamiento organizacional. También nos va a servir para procurar que las personas tengan un cierto comportamiento en el trabajo, como el ejemplo que les ponía anteriormente. De alguna manera, el que yo genere algún acercamiento con ese colaborador y detecte la problemática, pues me va a servir para predecir, inclusive que se genere ese compromiso de yo te apoyo en este sentido, pero tú me vas a dar resultado en esto que yo ocupo. ¿Sí? Entonces voy a procurar que el comportamiento de mis colaboradores sea el adecuado para el cumplimiento de mis objetivos como empresa. Nos va a permitir también accionar sobre la cultura organizacional, ¿sí? Que nuestra cultura organizacional esté bien alineada a lo que estamos nosotros buscando, y que nuestros colaboradores también se alineen a nuestra cultura organizacional, es decir, a nuestra visión, a nuestra misión, a nuestros valores, a nuestros objetivos organizacionales. Y finalmente, pues nos va a servir también para trazar un programa de desarrollo organizacional, es decir, como les mencioné en un principio, vamos a medir qué es lo que está sucediendo en esa empresa, vamos a sacar una radiografía completa de la empresa, y entonces ahora sí, entendiendo las problemáticas que puede tener la empresa a nivel macro, a nivel grupal o intermedio y a nivel individual, puedo entonces ahora sí diseñar un plan de cambio para esa organización. Y entonces es así cuando los cambios tienen verdaderamente los resultados que se está esperando dentro de la organización.
vamos a entender el desarrollo organizacional? Pues el desarrollo organizacional, les cambió, es un esfuerzo planeado de toda la organización. Aquí la importancia de lo que les decía, vamos a evaluar primeramente cómo es el comportamiento organizacional para posteriormente poder planear. Y se administra desde el nivel superior. Esto es bien importante. Las cabezas de la organización deben querer hacerlo, porque si no, difícilmente se puede implementar un plan de desarrollo organizacional. Se educa, como decimos comúnmente, con el ejemplo, y a través del desarrollo organizacional pues vamos a reaprender, vamos a reeducar de acuerdo al plan que nosotros vamos a desarrollar para mejora de la organización. Y se tiene que administrar desde la cabeza de la organización. ¿Con qué objetivo? Pues para poder aumentar la eficacia y la salud organizacional a través de intervenciones que sean planeadas en los procesos de la organización. Toda esta información que nos arrojó el estudio del comportamiento organizacional nos va a permitir diseñar estrategias bien planeadas para tener impacto en los procesos de la organización y que podamos aumentar la eficacia, la eficiencia de la misma y también la salud organizacional de nuestra empresa. La siguiente. ¿Para qué me va a ayudar o por qué es importante el desarrollo organizacional? Precisamente para que las empresas crezcan en orden, para que las empresas inviertan en los cambios y tengan los resultados esperados, para saber qué debo mejorar dentro de mi empresa y cómo lo voy a hacer, ¿sí? Para medir precisamente qué necesidades tiene la empresa, qué problemáticas tiene la empresa, como ya lo vimos en los 3 niveles importantes de la misma, a nivel macro, a nivel intermedio y a nivel individual, y entonces tener estrategias bien fundamentadas y saber exactamente qué es lo que requiero hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces, esto nos va a ayudar a los administradores y al personal a realizar las actividades con mayor eficiencia. Nos va a ayudar también a los administradores para proveerlos de los medios para poder establecer relaciones interpersonales más eficaces. El clima laboral dentro de nuestra organización va a mejorar, las relaciones interpersonales dentro de la organización va a mejorar precisamente porque se hace un plan de intervención dentro de todos los niveles del comportamiento organizacional. Va a mostrar al personal cómo trabajar satisfactoriamente en el diagnóstico de problemas y soluciones apropiadas para los mismos. Es decir, nos vamos a capacitar sobre el diagnóstico de los problemas dentro de la organización y también sobre cómo los colaboradores, dependiendo del área en la que estén, pueden solucionar o aportar para la solución de las problemáticas. Va a ayudar a las organizaciones a sobrevivir en un mundo de cambios rápido. Ustedes saben que lo que no se renueva constantemente tiende a morir, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de muchas empresas muy fuertes en años anteriores y que desaparecieron porque no confiaron o no creyeron que la tecnología iba a evolucionar de tal manera que sus servicios y sus productos iban a dejar de ser funcionales, iba a pasar a ser obsoletos si no evolucionaban. Y muchas de estas empresas desaparecieron. Entonces, las organizaciones tienen que estar en constante cambio, en constante renovación para que puedan seguir creciendo y para que puedan subsistir. Y es a través del desarrollo organizacional como se pueden implementar los cambios de manera bien fundamentada y obtener los resultados que estamos esperando.
Y finalmente, pues va a apoyar para que la empresa se convierta en una organización eficaz, en una organización que cumpla con los objetivos que tiene estipulados, en una organización que esté en constante crecimiento. ¿Cómo vamos entonces a interpretar todo esto o qué resultados nos va a dar todo esto ya en cuestión de indicadores? Pues lo que nos preguntábamos en un inicio de nuestra charla, ¿sí? Y que nos arrojaba estos indicadores. A través de todo ello voy a lograr realizar los objetivos de mi organización. Voy a lograr que mi organización tenga un valor económico agregado. Voy a lograr que mi organización se esté renovando constantemente y voy a lograr finalmente que la organización tenga un crecimiento ordenado, planificado y con resultados. Entonces, esta es la importancia del estudio del comportamiento organizacional para poder hacer un adecuado diseño de un plan de desarrollo organizacional, poderlo ejecutar y, como pueden ver, hacer parte de este plan a todos los miembros de mi organización, a todos los niveles de mi organización, desde la parte administrativa, desde la parte de estructura, desde la parte de liderazgo, de comunicación, todos estos procesos macroorganizacionales hasta la parte individual de cada uno de los colaboradores. Entonces, es tener un impacto en toda la organización y que todas las personas que forman parte de la organización formen parte de este plan de desarrollo organizacional que yo quiero para mi organización y que yo, como líder de la empresa, como empresario, como director, voy a dirigir en compañía de alguien que me ayude en ese trabajo, en esa gestión, pero que lo voy a dirigir y lo voy a dar a conocer al resto de mis colaboradores para que mi empresa esté en constante crecimiento y se logre cumplir con los objetivos que yo me establezca, ¿sí? Entonces, de aquí la importancia de conocer el comportamiento organizacional de mi empresa y posterior a ello poder desarrollar o hacer un plan de desarrollo organizacional. Es decir, voy a ir a la segura sobre lo que yo estoy ejecutando en mi empresa. Voy a medir, voy a evaluar para después generar planes de acción, generar estrategias y obtener los resultados que yo estoy buscando como empresario, como director de mi empresa o como jefe. Pues bien, esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Espero que esta información haya sido de su utilidad. Obviamente, el estudio del comportamiento organizacional, todo de lo que les hablé, pues se requiere cada punto atenderlo detalladamente, cada punto comprenderlo detalladamente, ¿sí? Pero bueno, nos llevaría ya un diplomado, un seminario, algo con muchísimo más tiempo para poder estudiarlo de manera específica, de manera bien detallada. Por el día de hoy me interesa que ustedes se queden con este conocimiento en general y que rescaten la importancia que tiene el poder tener esa radiografía de nuestra empresa en su totalidad. Quedo a sus órdenes. Mi nombre es Mayra Cortés Vega, secretaria de Psicología Laboral y Gestión Empresarial del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Michoacán. Por aquí sí les dejo mi número telefónico, mi correo electrónico de la empresa que yo dirijo. Cualquier duda, cualquier apoyo o asesoría que ustedes requieran para implementar el estudio del comportamiento organizacional y hacer mejoras dentro de su organización, pues quedo a sus órdenes para apoyarles y orientarles en lo que ustedes requieran. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.